emisiones del programa de Radio Societatis en IOS, canal multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Abraham. Gracias, Paulina. Gracias, maestra Amparo. Bien, bueno, creo que el primer punto a tratar, antes que nada, bueno, los agradecimientos a nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Por supuesto, a ustedes que me acompañan el día de hoy, a la doctora Elsie, a Eduardo, a Rafael y, bueno, a Gaby que nos monitorea a distancia. Bueno, mi querido Abraham, pues para poder un poco a nuestra audiencia poner en contexto del tema que hoy vamos a tratar, pues es importante de alguna manera referirnos a los conceptos principales y en este caso, pues tendríamos que ver el de la subjetividad, ¿no? ¿Qué vamos a entender por subjetividad? Pues podemos decir que el concepto de subjetividad es en sí mismo complejo, porque abarcaría en realidad dos dimensiones. En un primer momento, desde una visión del conocimiento que correspondería estudiar propiamente a lo que es la filosofía, como esta propiedad de la percepción del mundo. Es decir, cómo los individuos o los sujetos, por eso subjetividad, perciben su entorno, perciben el lugar donde viven, donde se desarrollan. Sin embargo, esto diríamos que sería un primer acercamiento superficial. Porque esta forma en que nosotros como individuos percibimos el mundo viene dada por otro campo del conocimiento que es la sociología y quizá la antropología, la política, donde entenderíamos la subjetividad más como un campo de acción. Es decir, que mi actuar como individuo y entre ese actuar mi percepción, pues va a estar condicionado a cierto contexto y a pues determinadas circunstancias. Y aquí yo traería quizá a colación la visión de Foucault. Esta idea de que todo se mueve en torno a relaciones de poder, que pues de alguna manera van a orientar el cómo yo me voy a comportar dentro pues de un discurso de lo que es la normalidad. O si lo queremos ver en términos sociológicos, dentro de una psicológicos, dentro de una postura pues de cordura, ¿no? Es decir, que yo tenga un comportamiento normalizado dentro de mi contexto. Pero bueno, en términos generales o más bien en términos simples, sería la forma en que el sujeto construye ese yo, tanto a nivel individual como a nivel social. Claro, justamente has referido, ¿no? Cómo nuestros comportamientos van a corresponder a un contexto específico y que nosotros nacemos de ese contexto específico. Bien dices, desde nuestro enfoque sociológico, pues tendríamos que referir las relaciones que sostenemos, ¿no? Durante toda nuestra vida social, podríamos referirlo de esta manera, y que empezaría justamente a partir de nuestra familia, ¿no? Y ahí conforme nos vayamos involucrando en otros grupos, la escuela, ¿no? El trabajo, a lo mejor algunas asociaciones, por supuesto van a de alguna manera influir en la forma en cómo nosotros vamos a percibir lo que nos rodea, ¿no? Pero también cómo además nosotros nos vemos a sí mismo dentro de eso que percibimos, ¿no? Es decir, estarían en juego justamente estas tres situaciones. Primero, cómo el medio va a influir en nuestro comportamiento, ¿no? En la forma en que actuamos, porque justamente dices, no solo es con la percepción, sino también con mi acción, ¿no? O sea, respondo a ese actuar de alguna manera. El segundo, que tendría que ver con esta visión propiamente, cómo veo eso que, pues diríamos, influye en mí y cómo a su vez, pues yo me voy a ver inserto, ¿no? En esas relaciones. ¿Estaríamos en esta tesitura? Sí, justamente, pues esta quizá, no sé cómo referirlo, estas aristas, ¿no? De cómo construyo el yo. Pero que al final pienso y coincido quizá con la visión de Foucault, que viene determinada por estos mecanismos de normalización, que pues justo ahí incluiría pues la familia, la escuela y demás.
Entonces en esta pues intersubjetividad, ¿no? Es donde yo voy a construir mi propia concepción de mí, de mi realidad, de mi entorno. Eh, Insisto, plagado, permeado por estas relaciones de poder o pues diríamos de estas imposiciones, porque al final el poder implica eso, ¿no? La posibilidad o el hecho de que yo pueda imponer mi voluntad sobre los demás. Y en tanto que pues implica una imposición, yo no decido siempre cómo quiero actuar. O sea, mi actuar, o pudiésemos problematizar, el libre albedrío al final viene determinado dentro de un marco. Yo puedo tomar unas opciones u otras, pero dentro de un discurso que ya está dado. Aquí lo relacionaríamos en lo que nosotros vemos con control social, por ejemplo. Sí, de hecho sí. Si trasladamos la subjetividad ya al campo del derecho, para esto pues quisiera aquí precisar, ¿no? Que desde mi visión o de la visión propiamente sociológica, el derecho como fenómeno social es parte de la cultura. Y entonces se construye y se reconstruye a través de generaciones. Ya en la praxis, o sea, con independencia de que pudiésemos ver al derecho como una ciencia social, en la praxis el derecho lo podemos traducir como una relación de poder, dentro de los términos de Foucault, pero también como un medio de control social, que justo va a orientar o va a formar la subjetividad pues de las personas que se encuentran en interacción con él. Aquí lo curioso pudiese ser preguntarnos quién determina ese derecho, que en el fondo es quien ejerce el poder, pues está plagado de esta misma subjetividad discursiva. Es decir, sigo actuando dentro de ese marco, o sea, no hay realmente una posibilidad diferente que no esté prevista dentro del mismo discurso de lo subjetivo, o sea, ya todo está dado. Como que siento que no hay una posibilidad real de cambio en ese sentido. Y entonces al final todo sigue siendo dentro de ese marco de control, pienso. Bueno, a ver, si nosotros diríamos en esta construcción justamente de lo subjetivo, estamos materializándolo a través de ciertos parámetros, podemos entenderlo así, ¿no? Es decir, estos parámetros que a su vez vienen o derivan de esta subjetividad, también a su vez van a generar una percepción respecto, diríamos, ya en términos muy jurídicos, ¿no? Los destinatarios de, ¿no? Es decir, en principio habría ahí una voluntad, si lo queremos ver así, una voluntad en la cual se va a objetivizar de alguna manera en este parámetro y que a su vez pues tiene un objetivo a cumplir. Pero del lado del destinatario pues también habría una percepción que puede o no coincidir en este sentido, ¿no? Es decir, por ejemplo, justo lo que referíamos con los mecanismos de control social. El derecho que sería en el cual nosotros diríamos estaríamos insertos, ¿no? Por ser con todas estas características, el legitimado, ¿no? El que es coercible y que por tanto se puede imponer, pero a la par existirían todas otras. Por ejemplo, la educación, que sería en este caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación, pues hablamos justamente de estos parámetros que responden a una realidad. Pero, por ejemplo, en ese caso específico de la educación, ¿cómo estaría inserta la subjetividad en los actores que tendrían que ver, decir, en el maestro, en el alumno, ¿no? En los contenidos, por ejemplo, o incluso en la realidad que impera? Pues es que sería un poco complejo porque al final son sujetos que se formaron dentro de esa misma dinámica. Si retomo esta parte Foucaultiana, ¿no? De la educación como un medio de normalización o un mecanismo de normalización, lo que tiende a hacer es decirme cómo yo me debo comportar, cómo yo debo enseñar ya en un momento dado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa, de hecho, pues ya en esta praxis, ¿no? De la enseñanza en general. Pero son, pienso yo, cosas dadas, o sea, que difícilmente cambian. O que si se logra un cambio, pues es por este cuestionamiento. Que justo, aunque yo me muevo dentro de ese mundo de la normalización, tengo la opción quizá de no adecuarme a él. O
sea, precisamente en esta idea de autonomía, de libertad, puedo decidir salir de ese marco de normalidad. Sin embargo, existen estos medios también de normalización como medios correctivos, porque pues lo diferente siempre ha sido mal visto. Pensemos, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos o en las cárceles. O sea, el hecho de que alguien salga del parámetro de lo normal o de lo cuerdo, pues hace que el mismo sistema cree mecanismos para impedirlo, y el derecho es uno de ellos. Bueno, el derecho penal en concreto. Entonces, pues yo creo que es complejo, bueno, verlo así. Y en el ámbito educativo también, o sea, sí insisto, se construye o pues diseñamos la idea de la enseñanza, pero sobre bases ya dadas. Jamás tenemos algo nuevo. ¿Y qué implicaría eso? Justamente darte cuenta, no sé, a lo mejor siendo un poco adelantándome esta conclusión, que en la construcción de tu subjetividad, que tendría que ver justamente con esta percepción, no estaría por ahí inserto un poco esto que hoy se llama el pensamiento crítico. O sea, tu construcción de tu subjetividad implicaría que hay cosas con las que te vas a quedar, ¿no? Y que van a responder a ciertos parámetros, pero cosas que no, ¿no? Y que tú vas a cambiar, vas a transformar. Y que entonces, para dar paso a esa transformación necesitas darte cuenta, ¿no? Entonces, ahí estaría inserto ese pensamiento crítico, si lo queremos denominar así. Sí. Pero implicaría el cuestionamiento. Bueno, ¿por qué salir dentro de ese parámetro? O sea, si nos situamos en el ejemplo de la enseñanza, ¿no? Por decir algo. No sé, una enseñanza tradicional con cátedra magistral. Pero si alguien hace algo diferente, va a ser inmediato, o sea, lo hace cuestionando quizá esta parte de no considero que sea el método más adecuado de enseñar, o sí, de transmitir, ¿no? El conocimiento, de compartirlo. Pero al hacerlo diferente, es decir, no seguir ese parámetro de normalidad, te vuelves vulnerable a la crítica. Porque pues todos los que están dentro del discurso van a voltear a verte como el negrito en el arroz. Entonces, quizás son pocas las personas que llegan a tener ese pensamiento crítico y cuestionar lo que es normal. O sea, digo, sí es posible y creo que en la medida de lo posible lo intento, pero pues siempre estás expuesto a esa parte, porque eres el disidente de todo ese sistema, ¿no? Entonces, pues es complejo, o sea, se puede y está relacionado, sí, pero la mayoría quizá no tendrían el valor de hacerlo. Es que justo me quedo pensando en lo que decías, ¿no? Es como una especie de adaptarte a esta normalidad, ¿no? Y entonces si nos vamos a adaptar a esta normalidad, entonces estaríamos adaptando que es, por ejemplo, la violencia está bien, ¿no? Que asalten a las personas está bien, que la gente... Y yo considero que no, que justamente ese sería el punto de partida cuando hablamos de lo subjetivo, ¿no? Si estamos refiriéndonos a estos parámetros ya establecidos, ¿no implicaría a sí mismo su cuestionamiento? O sea, de decir, pues sí, a lo mejor tradicionalmente ha sido la cátedra magistral, pero ahora los nuevos tiempos, pues pensemos en las tecnologías, ¿no? Ahora los nuevos tiempos me exigen, ¿no? Que ya puedas considerarlos, que cambies esta visión de decir, bueno, tradicionalmente era el maestro, ahora hay que enfocarnos en el alumno, en que el alumno construya su propio aprendizaje o diríamos, su propio... la forma en que va a asimilar sus conocimientos, ¿no? Entonces, considero que sí, no sé, salvo tu mejor opinión, en ese sentido sí estaría, ¿no? Debería ser como un parteaguas en el sentido de decir, normalizamos hasta cierto punto, ¿no? Nos adaptamos porque pues a lo mejor eso, ¿no? Me van a criticar o voy a estar en el ojo del huracán o incluso temo a ser excluido socialmente. Entonces, como no quiero ser excluido, pues construyo mi parámetro que corresponda a eso que está establecido, ¿no? Sí, y en este sentido podríamos referir a un sociólogo francés, que no recuerdo muy bien su nombre en este momento, pero él propone que el individuo está sujeto a las condiciones de su entorno.
que simplemente pues va a tener esta visión de su entorno y va a repetir patrones, va a repetir conductas, y justamente lo que tú nos propones, Abraham, creo que es lo contrario. Tener justamente retroalimentando este pensamiento crítico, esta postura crítica de decir, bueno, si se ha hecho toda la vida, ¿por qué yo no lo hago de una forma diferente? Justamente volviendo al ejemplo de la educación, ¿no? Yo digo que lo podríamos aplicar en lo que sea, ¿no? Creo que implementar la subjetividad a lo que sea es una forma importante para evolucionar a un cambio, porque todos los cambios se han dado por un disidente, precisamente, yo opino. Sí, claro, o sea, al final es entender que los estudios sobre la subjetividad nos van a permitir encontrar estas, no quiero llamar estructuras, pero estos problemas que hay implícitos. De hecho, el seminario donde estoy en Ciencias Políticas se llama así, Seminario de Estudios sobre lo Implícito y Subjetividades, donde obviamos el hecho de que lo subjetivo está implícito en todo. O sea, porque justo yo construyo como ser humano, como persona, toda mi gama de conocimiento, todo lo que hago está pensado a partir de mí, o sea, y de las concepciones que ya traigo dadas. El derecho, por supuesto, aquí no es la excepción, ¿no? Pero sí, necesitaría yo en principio analizarme yo, y creo que no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, en la antigüedad, los griegos hablaban de conócete a ti mismo. Y la dinámica de cómo se dio el poder en Grecia viene desde ese gobierno individual y luego se exterioriza. O sea, si yo me puedo gobernar a mí mismo, puedo gobernar en mi casa, o bueno, en mi hogar, y de ahí en la polis. Entonces, sí necesito conocerme yo para poder cuestionar, para poder evidenciar lo que no es tan visible, ¿no? A simple vista. O sea, hablaríamos un poco de quizá esta imagen del iceberg. O sea, tenemos lo que vemos, por ejemplo, del derecho, y lo que está detrás ya no lo cuestionamos o lo damos por hecho. Que es aquí donde quizá quisiera yo hacer este entramado entre lo subjetivo, lo implícito y el derecho. O sea, porque nosotros tenemos ya reglas dadas, normas, instituciones, que no cuestionamos. O sea, estamos dando por hecho que justo siempre ha sido así, que el derecho siempre se nos ha impuesto como este mecanismo de normalización, como medio de control social, y no lo estamos cuestionando, pese a que vemos que no funciona, que era lo que usted comentaba hace un momento. O sea, yo estoy notando como ciudadano que las instituciones, que los procesos, que los abogados, que lo que ustedes quieran no está funcionando, el Estado si quiere. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer con eso? O sea, ¿lo voy a dejar que exista ahí porque siempre ha estado? ¿O tengo que cuestionar el por qué está ocurriendo eso? Es que justamente lo que acabas de decir, ¿no? Ese conócete a ti mismo te implicaría también, no solo en esta parte como del discurso, ¿no? No solo en esta parte como de lo individual, sino yo creo que mucho más en la parte de la acción. Justamente dice, si sabemos, ¿no? Cómo está el sistema en nuestro país, ¿no? Ahora que está muy en punto lo de la corrupción y lo de los jueces, ¿no? Y sabemos que está mal, que hay un problema de corrupción enorme ahí, pero que justamente no solo es de las instancias públicas, que también en el ámbito privado podríamos tener estas características justamente que podrían catalogarse dentro de esta parte de la corrupción. Pero justamente yo creo que ahí es donde no lo aterrizamos, es como no es mi problema, no es como el problema de los otros, ¿no? El problema de los demás. Y entonces yo creo que justo ahí es donde conectarías esta parte de la subjetividad, es decir, a ver, no, tú tienes que también ser conscientes de que a lo mejor ciertas actitudes que tú has llevado a cabo, ¿no? Pues estarían catalogadas dentro de esta corrupción, y que por tanto si quieres como aportar esta solución al problema, pues empezaríamos justamente en esto que decías, ¿no? Es decir, conocer tu entorno, tus características, tu forma en cómo te estás relacionando, para que también puedas tener acción hacia los demás, ¿no? Pero siento que ahí es donde justamente se separa, es decir, es como, no sé si estaría correcto decirlo, es como esta subjetividad en lo superficial, ¿no? Esta subjetividad que te lleva solo a valorar, ¿no? Ellos están mal, ¿no? Ellos son los corruptos, ellos son los que no cumplen, ¿no? No, implicaría justamente todo este análisis, ¿no?
toda esta vista hacia adentro, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son estas características que sí, por supuesto, están o influyen de mi contexto, pero que también a su vez tengo que regresar al mismo, ¿no? Sí, sí. Y que quizá aquí no es que nos haga nada, pero es algo que cuesta tiempo. Lo voy a poner con un ejemplo simple. O sea, nosotros estamos claros que el derecho tiene una especie de vida. El derecho nace, se desarrolla y muere. En algún punto de la vida muere. No hay mal que dure 100 años. Ni legislación que lo aguante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las visiones del feminismo, de las teorías queer, e incluso de estas visiones pluralistas, multiculturalistas? Han descubierto que el derecho como estaba dado, sobre todo en el caso de Latinoamérica, tenía estos sesgos de sistemas de poder heterosexuales, patriarcales, coloniales incluso, que determinaban pues sí, digamos el sistema del juego, las reglas del juego, excluyendo a ciertos sectores, sean mujeres, sean personas de la diversidad, sean grupos o comunidades indígenas, o sea, y justo el poder hacer estudios sobre la subjetividad permite que detectemos esa especie, no quisiera decir de sesgos, pero sí de elementos implícitos del derecho, que pues de alguna manera nos... Y ahí nos quedamos. Okay. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Regresamos y continuamos con su programa Societatis. El día de hoy el tema que estamos abordando es subjetividad y derecho, y para el cual nos acompaña el licenciado Abraham Mendoza Jiménez, y justo antes de la pausa nos estaba refiriendo a algunos ejemplos del contexto social en el cual estaría inserta justamente esta idea de la subjetividad. Sí, justo antes de los anuncios, ¿verdad? Lo que yo refería a esta parte, ¿no? El derecho desde que nace y hasta que muere, nos va a, o bueno, más bien va a estar determinado por, pues, ciertos factores implícitos que derivan de estas subjetividades. Hablemos de heterosexualidad, cuando el matrimonio, por ejemplo, se desarrollaba o se definía a través de la unión de hombre-mujer. O sea, eso era una estructura heterosexual, pero además patriarcal. No sé, la denominación en la Constitución de secretarios de Estado, que impedía visualmente la idea de una mujer secretaria de Estado o de una presidenta. El hecho de que nuestro artículo 2 reconociera, pero no reconociera a las comunidades indígenas, que aún todavía sigue siendo cuestionable, ¿no? Por ahí hay una sentencia de el ministro Alcántara que más o menos trata de rescatar esta idea, ya no del pluralismo jurídico, sino del multiculturalismo, que implica una relación ya de igualdad entre los sistemas, pues, de derecho alternativo y el sistema oficial o estatista, ¿no? Del derecho que conocemos nosotros como abogados. Y mencionaba justo esta parte de que derivan quizá de este análisis sobre lo subjetivo y lo implícito. Y es que aquí usted mencionaba el ejemplo de los jueces antes de ir al comercial. Quizá porque son los que están en la mira, ¿verdad? Actualmente. Como lo referíamos en una clase, ¿no? Sí. Y aquí el problema puede ser muy variado. O sea, pensamos sí en los jueces, pero además exclusivamente en las sentencias. Y entonces nos inventamos, bueno, nosotros no, ¿verdad? La corte se inventó por ahí algunos protocolos de actuación para evitar este tipo de sesgos, ¿no? En personas adultas mayores, en perspectiva de género, infancias, adolescencias, personas con condiciones de vulnerabilidad y demás. Sin embargo, esos protocolos yo creo que solo están orientados hacia las sentencias. El problema es que los jueces no nada más dictan sentencias. O sea, desde que, por ejemplo, un juez dicta una pensión alimenticia, puede haber un sesgo o una guarda y custodia. En algún momento, en alguna materia, analizábamos la parte de las sentencias que hacían referencia a los códigos civiles
que establecían expresamente la guarda y custodia en preferencia de la mujer, o bueno, de la mamá. Sin embargo, aunque en otros códigos no existía, de facto se daba. O sea, por creencias quizá sociales, morales, de que pues la mamá es quien cuida, o en el peor de los casos que es quien mejor desempeña el papel de cuidador. Pero eso es un sesgo que está ahí y no está en una sentencia, está en una resolución de inicio. O sea, durante todo el trámite pueden darse estas cuestiones. Pero ahora vamos a sacarlo del ámbito de los jueces. Hay que dejarlos en paz tantito porque creo que los estamos ahogando mucho. Cuando la ley se crea justo en este nacimiento, también tiene sesgos. O sea, muchos han cuestionado, quizá y yo tendría mis reservas, con la ley para mujeres a una vida libre de violencia, no me acuerdo exactamente el nombre. Mujeres a una vida libre de violencia. Eso. ¿Qué han dicho? Es que es una ley que es desigual. Claro, aquí pues es tomar una parte de acción afirmativa y poderlo justificar argumentalmente, pero es necesaria, o sea, en el contexto justo de este estudio sobre una estructura que atraviesa toda la vida de una persona, quizás sí es justificable el hecho de que exista, ¿no? Pero para muchos representa un sesgo donde se valoraba más la seguridad física, jurídica y demás de una mujer que de un hombre. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el delito de feminicidio. O sea, hay quienes dicen no debería existir un delito de feminicidio porque la vida de una mujer no debe valer más. O sea, no es que valga más, pero el contexto y la existencia o la evidencia más bien ya de esa estructura que hay detrás que no vemos es lo que nos ha orillado a eso. O sea, justo pues en este ejercicio de criticar las instituciones o criticar en sí mismo al derecho, ¿no? Y que viene un segundo problema, o sea, ya nos crean la ley y quizá en la aplicación es donde también tenemos problemas. Por ejemplo, no sé, a través de la policía. La ley dice una cosa y el policía te dice otra. Entonces, hay una aplicación o una interpretación subjetiva de quien está, digamos, en primer contacto con la ciudadanía. Y si lo llevamos un poco más allá en un ministerio público, el que yo, por ejemplo, fuera a un MP y dijera, es que soy víctima de violencia por parte de mi esposa, que Dios me libre. Pero bueno, en ese ejemplo, ¿no? ¿A qué me podría yo enfrentar? A que quizá me dijeran, pues tú eres el hombre, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta idea de, pues si en una relación quien lleva la batuta, tradicionalmente es eso. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a victimizarme? Pero son cosas que a veces no pensamos o las damos por hecho, porque siempre se han hecho de esa manera, o siempre ha ocurrido así. Claro, en este sentido, y que justamente, ¿no? Estamos inmersos en un contexto y respondemos a ese contexto, pero muchas veces lo hacemos, como dirías, implícitamente, ¿no? Siempre se ha hecho así y entonces yo lo tengo que hacer así, ¿no? Por ejemplo, el caso de violencia que referías, ¿no? No, pues es que si no me pega, no me quiere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque contextualmente responde justamente a esa idea, ¿no? O, por ejemplo, ahora, cuestiones de salud mental, ¿no? Antes que nos decían, ¿qué vas a tener depresión? Es que no quieres hacer nada, ¿no? Como que ese era el común, sí. O ese era lo normalizado de decir, no puedes estar no puedes tener depresión, ¿no? Uh-huh. Cuando pues ahora, justamente, estas estructuras que se han acomodado y han permitido develar justamente decir, no, sí tenemos que ver, ¿no? O voltear a ver a ese individuo que esté funcionando, diríamos, en todas sus ámbitos, en todas sus competencias, porque justamente a partir de eso va a poder construir, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a pedir que a lo mejor cumpla con la ley, ¿no? Si a lo mejor trae un problema de depresión o trae un problema porque sus papás se divorciaron, por ejemplo, y el juicio pues ha sido muy cansado, muy pesado, no lo sé, ¿no? Es decir, al final del día, justamente a partir de esto nos permite darnos cuenta de cómo está inserto el derecho, ¿no?
pero sobre todo cómo actúa ese derecho a partir de sus operadores jurídicos, ¿no? Es decir, que no solo son los jueces, sino también es el policía, ¿no? Algunos autores incluyen a los legisladores, aunque ahí hay pues muchas reservas de si estarían o no, pero en principio por esta idea de elaboración de las leyes, ¿no? Pero pues también los maestros, por ejemplo, ¿no? Los doctrinarios, los que se encargan justamente de analizar este tipo de situaciones, pues tendrían también que ver con esta idea de este derecho en acción, ¿no? Sí, porque incluso si regresamos, digo, es que no se puede hablar de subjetividad sin Foucault. Entonces, si regresamos a esta idea de las instituciones, ¿no? Disciplinarias, pues al final si llevado a términos mortales, implica la forma o las maneras a través de las cuales vamos a preservar esas reglas. O sea, porque estas instituciones, por ejemplo, psiquiátricas, penales, educativas, se tienen que perpetuar en el tiempo para que el sistema en sí mismo subsista. Y entonces establecer reglas. Dentro de esas reglas, pues las mismas a través de las cuales se van a reproducir. O sea, yo enseño las reglas para que esos individuos después las vuelvan a replicar. Y el derecho no es o sea, no queda fuera, pues. No es un mal ejemplo. Es Garza Onofre, el del texto de No estudies derecho, ¿no? Donde habla de estos tradicionalismos o pues cuestiones que se han ido dando de una generación a otra y que nosotros mismos los perpetuamos. O sea, no es la visión que la gente tiene de quienes estudiamos en algún momento derecho, es que estamos destinados a perpetuar ese discurso del Estado, del poder, de la política y de la corrupción. Entonces, sí, la forma en que enseñamos también pues se ve plagada de esto. O sea, insisto, enseñamos sobre las mismas bases. Es difícil encontrar a alguien que tenga ese pensamiento crítico y que cuestione la forma de enseñar, incluso ya más a fondo lo que se enseña. Pero bueno, o sea, es algo que tiene que cambiar. Quizá no va a ser hoy, ¿verdad? Y quizá ni siquiera lo lleguemos a ver. Pero en algún momento tiene que cambiar. Bueno, esta idea no hay mal que dure 100 años. Es que justo, ¿no? A partir de esto, de darnos cuenta, ¿no? Justo esta coherencia entre el pensar, el decidir y el actuar implicaría esa subjetividad. Es decir, hay que darnos cuenta de cuál es el contexto, ¿no? En dónde estamos parados, diríamos así, que nos permita en ese sentido actuar justamente. Bueno, tenemos algunas preguntas, por tanto le cedo el uso de la voz a Paulina para que nos manifieste. Por favor, Paulina. Claro, maestra. Nos preguntan, Abraham, ¿cómo crees que esta subjetividad ha afectado a través de los años a la institución de la familia? Pues es complejo porque creo que es de las instituciones más conservadas a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo bajo este discurso heteropatriarcal. O sea, realmente creo que es producto de las últimas olas del feminismo y quizá de la introducción de lo queer, donde ya empezamos a diversificar la idea de una familia, por ejemplo, monoparental, ¿no? O ya homoparental, si lo quieren ver también así. Pero sí viene dado por esa construcción dentro de las relaciones de poder heterosexual. Bueno, o heteronormado. Pero bueno. Okay. Y siguiente pregunta es, ¿cómo afecta esta subjetividad a las interpretaciones de la ley, no solo del juez, sino también de nosotros como ciudadanos? Ahí quizá primero habría que estar seguros de que el ciudadano conoce la ley, que es un poco en lo que van estas tendencias de cultura jurídica, cultura de la legalidad, cultura cívica y demás. Y realmente pues siempre va a afectar, o sea, aquí no hay que pensar que la subjetividad es algo de lo que nos desprendemos, porque a veces también ese es un error desde el derecho. O sea, pensar que el derecho es objetivo, que el juez es objetivo, que el legislador es objetivo. O sea, el ser sujeto te hace subjetivo necesariamente. Entonces,
Por supuesto que la interpretación que nosotros le vamos a dar va a cambiar. E incluso aunque, por ejemplo, la ley sea la misma a lo largo del tiempo, la interpretación que va a tener, pues va a atender al contexto. La doctora me parece ha referido a este ejemplo, ¿no? Del homicidio. La definición que tenemos en nuestro Código Penal de comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, siempre es la misma. O sea, ya ha estado ahí desde el primer Código Penal. Pero las interpretaciones o la forma ya de aplicarlo en concreto varía, porque la ley es general, ¿no? Pero sí va a afectar dependiendo cómo yo lo quiera adecuar. O sea, en algún momento, justo en el 6, en Ciencias Políticas, yo refería a esta idea de, por ejemplo, en un caso de feminicidio, si yo soy machista o violentador, quizá interprete los hechos y el derecho de tal forma que el violentador o el feminicida salga absuelto. O si trato un tema de aborto y yo soy provida, pues mi interpretación puede ir en el sentido de condenar a una mujer que abortó, porque ya traigo ese sesgo. O sea, la subjetividad la podemos traducir ya en la praxis como un sesgo que, por supuesto, cuando es negativo tendríamos que brincar. Sí, claro. Yo creo que es importante justamente brincar estos sesgos, pero a la vez, pues, como siempre hemos dicho, los objetos o las acciones por sí mismas no son buenos o son malos, ¿no? Sino el uso que les damos. Y, por ejemplo, igual decías de las familias que ahora son homoparentales o monoparentales, que antes pienso, o más bien no pienso, estoy segura que la ley no las protegía, que ahora sí las protege. Entonces yo creo que es importante justamente darle visibilidad a estos sesgos o a esta subjetividad que nos ayuda a tener cambios precisamente positivos para un mejor funcionamiento de la sociedad para todos. No, justamente respecto a esta percepción, ¿no? Que es lo que la ciudadanía genera, ¿no? La percepción de el tradicional justicia e injusticia, ¿no? O sea, si no me beneficia, es injusta, ¿no? Y si me beneficia, pues viva, ¿no? La voy a cumplir, o también eso, ¿no? ¿Para qué la cumplo si los demás tampoco la cumplen, si no se hace nada, ¿no? Justamente tendría que ver con esa percepción, ¿no? Pero que va englobado no solo al solo ciudadano, sino a todos los operadores, es decir, en el legislador. Si nosotros vemos que hay legisladores que no conocen, ¿no? Cuando hacen las reformas, pues entonces también a mí me va a generar, ¿no? Una expectativa o una idea de que pues son hechas al vapor o a la medida, por ejemplo, cuando no debe ser así. Si en los jueces vemos que justamente hay sentencias, ¿no? Dictadas en este sentido, en un solo sentido, con estos sesgos, pues también me va a generar a mí. Pero aún más, por ejemplo, en la ejecución, porque no basta que yo tenga una sentencia en donde ya se plasmó, ¿no? Una decisión, sino también que se ejecute, ¿no? Y si yo veo que en realidad no se ejecuta o que hay como estas trabas, si lo pudiéramos ver así, pues también me va a generar una percepción, ¿no? Y entonces, al final, no, muchas veces no corresponde, ¿no? Es decir, esta percepción que el ciudadano tiene respecto de la propia, de lo que sería el derecho, ¿no? Por eso referiría como que lo vemos ajeno, lo vemos como que no es mío, no me pertenece, cuando en realidad, pues sí debía de ser, ¿no? Porque estoy inserto en lo que tú decías, en este contexto en donde hay normas, ¿no? En donde hay, no solo normas jurídicas, religiosas, convencionalismos, ¿no? Y que por tanto, pues también de alguna manera están interactuando en este entramado que referías, ¿no? Sí, por eso es que me gusta esa idea del cuadrito. O sea, yo vivo en un cuadro de normalidad y dentro de ese cuadro puedo actuar, pero de él no me puedo salir. Ahora que estaba haciendo un poco de ejercicio de escribir literatura, uno se da cuenta de como de esos límites que llegas a tener, ya no como un personaje, sino como individuo. O sea, y que va de la mano del contexto, circunstancia y subjetividad. Bueno, que los determinan, ¿no? O sea, yo podría pensar, quizá, ¿no? En este momento decir, voy a ir a gastar $3 millones a Dubái. Pero mi marco narrativo no me va a permitir hacerlo. Claro. O sea,
Ya llevado a gran escala, pues es lo mismo. O sea, ¿qué tan disruptivo puedo ser si el mismo sistema, ¿no? Me da las reglas para ser disruptivo. Me remontaría quizá un poco a este estructuralismo tradicional, ¿no? Donde todos cuadrábamos dentro de una clasificación. Es decir, aunque yo no estuviera de acuerdo con el sistema me preveía un lugar, que es a lo que va Foucault con la locura. O sea, tú estás fuera de lo cuerdo, pero dentro de ese cuadrito de lo cuerdo te voy a hacer un lugar para tu falta de cordura, ¿no? Para tu locura. Entonces, es complejo, es interesante, pero también pues puede ser muy criticado, ¿no? Esta idea de cuestionar lo que ya está dado. Claro. Pues muchísimas gracias, Abraham, te agradecemos mucho tu participación y sobre todo en este tema que, como bien refieres, es muy complejo, ¿no? Hay que tomarlo de diversas aristas, siempre salen ideas en donde justamente está inserto, pero bueno, espero que en otra ocasión podamos seguir platicando con esto. Agradecemos, por supuesto, a Canal Dios Multimedia, a Eduardo, a Rafael, al Seminario de Sociología General y Jurídica, ¿verdad? A Paulina, a Gaby, por supuesto, al maestro Bran que colaboran ahí, y a ustedes que nos siguen cada semana en este programa, y por supuesto los esperamos el próximo martes en otra emisión. Hasta entonces, muchísimas gracias.